Hola, saludo a tu presencia. En la clase de hoy de Eneagrama vamos a ver los caminos medicinales de cada uno de los eneatipos. Vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar cito este texto de Almaas, que es un discípulo de Oscar Ichazo también, y dice así: la ola forma parte del océano, pero se distingue del océano. Cuando somos una ola, es verdad que no somos todo el océano, pero tampoco estamos separados del océano. Sin el océano, las olas no existirían. Podemos decir que un ego es alguien que cree que puede ser una ola sin un océano. Imaginaros el problema que tendríamos manteniendo esto. La sensación dominante sería la de que no hay apoyo. Estaríamos siempre tratando de mantenernos a flote. Esa es exactamente nuestra situación. De alguna forma, es una buena metáfora esto de que somos la ola creyendo que no hay océano. Es como el ego, es una cosa así, es como vivir en la identificación con la personalidad sin sentir que eres parte de un todo y que tu esencia real radica en esa totalidad. Entonces uno se siente muy, muy inseguro, es como que se pierde lo que Almaas en un libro bien grandote que se llama Facetas de la Unidad, que es la parte luminosa del eneagrama, eh, se basa todo esto, y lo dice Oscar Ichazo también, en que hemos perdido la confianza básica en la realidad. El ego perdió la confianza básica en la realidad y por eso está siempre ocupando mucha energía para tratar de adaptarse a este mundo externo, ¿no? Ilusorio, y que lo hace sentir siempre cierta inquietud, ¿no? Desde el olvido del ser que radica en el todo. Si te olvidas del ser, ya no puedes sentirte parte del océano, entonces viene un miedo, ¿no? Y como a nadie le gusta verse vulnerable, colocamos una imagen, una vanidad encima, y a ella vivimos engañados, creyendo que simplemente somos la ola y que no hay un océano detrás que nos puede sostener. Cuando profundizamos en el secreto de la presencia, en poder contactar desde el sentimiento, desde la sensación sentida, con una presencia natural intrínseca, a través de esa presencia se puede llamar a otros. El todo es algo muy inmenso, infinito, no cabe en nosotros, pero el recuerdo de la sensación de esa totalidad sí nos lleva a un estado de unidad que es como sentir el océano a pesar de ser una ola. Podemos sentir el océano a pesar de ser simplemente una ola. Entonces de eso se trata, es de poder sentir el océano de unidad detrás de nosotros a pesar de tener este ego en el que estamos metidos. Ese es el principal trabajo, es el recuerdo del ser, es poder remar en contra del automatismo que nos hace olvidar que hay un océano detrás que nos apoya y que podemos confiar en la realidad y que no importa si es que morimos incluso porque hay un océano de unidad que siempre nos sostiene. Necesitamos recuperar la confianza básica en la realidad porque el ego, al perderla, se generó como ilusión y nos hemos quedado muy identificados simplemente con esta ilusión, que es una sobreadaptación. Recuerden la primera clase en donde hablábamos también a un momento sin amor, también en la infancia, o a veces reiteradamente. Eh, Tenemos que generar estos mecanismos para manipular nuestro medio ambiente y con afecto, el amor. Entonces, al momento de generar esta estrategia adaptativa y crear esta coraza que es el ego se perdió el contacto con el ser, justamente porque nuestros padres no veían, o los adultos que nos cuidaban no veían nuestro ser, nos pedían de alguna forma que fuésemos, entonces nosotros nos moldeamos para ganarnos su amor. Y en eso se genera una pérdida de contacto con el ser intrínseco y se da la energía a este ser externo que es el ego. Entonces necesitamos ir de la sensación de la ola a la sensación del océano, de la sensación separada del ego individual a una sensación de unidad, que es habitar un sentimiento oceánico, como decía Freud, una sensación que traspasa los límites de la personalidad, ¿no? Y eso es a lo que hoy en día se le ha llamado la psicología transpersonal, una psicología que va más allá de la persona. Bueno, cuando empiezas a contactar con el ser, entendido como no solo como presencia y atención completa a tus sentidos, a tu aquí y ahora, sino a la vez como un recuerdo de la unidad, de la manifestación, de que toda la manifestación está unida.
Cuando se accede a esa sensación interior de unidad, claro que viene amor, dicha, alegría, de una forma muy pacífica y muy sólida, que en la medida que uno va apoyándose internamente en esta sensación de océano, de unidad, se va incrementando, ¿no? Se va incrementando esta conciencia de unidad. Y a eso le llama al más contactar con el océano adentro, el océano de unidad. ¿Mm? Todos los eneatipos necesitan un trampolín para saltar a este océano interior y poder vivir más desde la unidad, a pesar de ser una ola o mirar la vida a través del prisma de solo una ola, poder sentir este océano que está detrás apoyando, apoyando cualquier actividad consciente que podamos hacer. Aquí les presento una trenza de curación para mi gusto bastante útil, que es como que el trabajo interior se puede drenar de esta forma, y yo cuando trabajo en psicoterapia grupal, trabajo de estas tres formas, ¿no? Bueno, siempre haciendo hincapié al recuerdo del ser, aunque eso no es algo muy fiscalizable por alguien externo, simplemente la sinceridad de la propia persona va a saber si está en su sensación, en sus sentidos, ¿no? Habitando su ser, más que su ser externo, ¿no? Pero eso requiere buscar el recuerdo del ser. En este momento te invito, por ejemplo, a cerrar tus ojos, poner la columna derecha, un segundo, toma una gran respiración, deja ir el contenido que haya en tu mente, y al exhalar, repítete internamente, yo soy, sintiendo tu presencia, poniendo a escuchar tu presencia, como un árbol que lo escucha todo y está quieto. Te escuchas a ti misma, a ti mismo y a todo tu entorno. Sientes tu respiración y nuevamente al exhalar te repites internamente, yo soy, y te percibes aquí, en tu cuerpo, en este ambiente. Tomas una respiración más y vuelves a abrir tus ojos. Recordar tu ser es lo contrario que hace el ego, así que es muy importante siempre volver a... Hay que aprender a vivir en el corazón. Muy bien. También encontramos el teatro, la meditación y la psicoterapia, como un triángulo de curación. El teatro lo puse en la esquina superior del eneagrama, ya que ahí está el centro motor, y el teatro como sucesión de acciones conscientes, de posibilidades ilimitadas, de poder ser de todas las maneras y a la vez de ninguna. ¿Cómo se entiende esto? Claro, porque el teatro, el buen teatro, que es encarnar energías, puede ser una sucesión de acciones conscientes, ¿no? En el cual tienes posibilidades ilimitadas. En el teatro puede ser cualquier personaje, puede ser de todas las maneras, pero a la vez no eres ninguna de esas maneras. ¿No? Eso es un buen actor, uno que puede encarnar cualquier y no ser ninguno, ¿no? Como el comodín de las barajas de cartas, ¿no? Puede ser todas las cartas, pero no es ninguna. Es la libertad la que simboliza, ¿no? A través del juego, pero jugar en serio, ¿no? Como decía Nietzsche, ¿no? La madurez es volver a aprender a jugar, pero en serio, ¿no? Jugar tan seriamente como cuando éramos niños. Entonces en el teatro hay que creer en eso para encarnar la energía. Eso nos permitiría actuar de forma distinta en cada una de las situaciones, ¿no? En vez de actuar de forma predeterminada, bajo el filtro, la óptica limitada y condicionada del eneatipo, poder ocupar otro eneatipo. Si ya sabes que eres el miedoso, de pronto ocupar un eneatipo emocional, o si sabes que eres demasiado emocional, poder ser más analítico como un 5, o si eres como un 5, poder ser más seductor como un 2, o si eres, qué sé yo, muy desordenado como un 7, poder tener los atributos de un 1, etc. Entonces, eso requiere un trabajo interior de poder soltar el personaje para jugar otro personaje. Y luego tenemos la meditación.
que la puse en el lado izquierdo del triángulo que simboliza el centro intelectual, por eso la meditación que nos lleva al silencio mental. La meditación como la práctica de dejar caer los filtros del pensamiento, trayendo la mente al cuerpo a través de la respiración, encontrándose con el estado de paz natural característico de la silenciosa presencia. Todos nosotros, si no tuviéramos programaciones inconscientes, no tendríamos ruido mental y podríamos simplemente respirar como lo hace un pajarito, un árbol o cualquier animal en la naturaleza. Somos la única especie que tiene el fenómeno de la separatividad mental, ¿no? Sapiens sapiens, y ponemos un filtro entre nosotros y la experiencia, nosotros y el entorno. La meditación es dejar caer estos filtros y traer la mente de vuelta al cuerpo, porque la mente siempre se sale del cuerpo y va a algún lugar y el cuerpo se para y sigue a la mente, así estamos todo el día. En cambio, la meditación es apenas se sale la mente del cuerpo y me doy cuenta, traigo de vuelta mi mente al cuerpo y vuelvo a poner la mente, es decir, la atención finalmente en los sentidos, en el cuerpo. Y de esa forma, uno el cuerpo y la mente, que tienen que volver a ser uno, no estar desencajadas como están automáticamente todo el día en lo cotidiano. Entonces eso contrarresta el automatismo del eneatipo, el silencio interior. Y por último tenemos la psicoterapia como tercera parte de la trenza en la parte derecha del triángulo en el eneagrama, que corresponde al centro emocional, por eso puse aquí la psicoterapia, que es justamente entrar en contacto profundo con las emociones de tu propia historia y sanarla, ¿no? La psicoterapia es como comprensión curativa de los atavíos y patrones provenientes de la propia historia, que armoniza la familia interior, restableciendo el flujo del amor en las relaciones. Esa es la idea de la psicoterapia, poder comprender los laberintos del subconsciente, que son todas nuestras estructuras marcadas por nuestros traumas a través de la historia, y armonizar una familia interna, el padre, la madre, el hijo, pero que están adentro de nuestro corazón, cómo nosotros metimos a papá, mamá o la falta de papá y mamá dentro de nuestros corazones, y eso hace que repliquemos eso en nuestras historias con hombres y mujeres. Es una programación y se repite desde adentro hacia afuera. Entonces, al restablecer el flujo del amor con los padres a nivel interior, se restablece el flujo del amor en las relaciones en general, ¿no? Y también con el niño interno, que es la propia creatividad. La psicoterapia es entrar profundamente en el ego y que el ego haga la pataleta del niño herido, que es lo que faltó, es lo que faltó de hacer cuando éramos pequeños porque no se podía, no correspondía. Por eso, frente a ese dolor de la infancia, creamos una coraza, ¿no? Una coraza que es el ego. Pero en la psicoterapia podemos abrir esta coraza para que vuelvan a revivir las heridas de infancia, lo que claro que es doloroso, pero sanador. Ciertamente ahí se libera y la personalidad va madurando, ¿no? Porque procesa las emociones que quedaron de pequeño. Entonces, la meditación y la psicoterapia nos hacen una suerte de yin-yang o se drenan mutuamente en el autoconocimiento, ya que son contrarias, son opuestos complementarios. La meditación es una desidentificación total con la historia personal, es decir, yo no soy este ego, yo no soy el que habla, yo no soy este cuerpo, yo no soy el que mueve las manos así, ¿no? Yo no soy esta mente que discurre de forma automática, ¿no? Esa separación de la personalidad que genera la meditación y que se identifica más con el campo, con el espacio vacío en donde todo ocurre, y no con los fenómenos que ocurren. Entonces la meditación es un yo no soy esto, yo no soy mi personaje. Y la psicoterapia es, entro profundamente en mi personaje, en mi historia, y llego al concho de mi dolor, lo atravieso para sanarme. Así que es muy opuesto, pero complementario, porque muchas veces la psicoterapia genera gente dependiente a la psicoterapia y que nunca deja de verse el ombligo, digamos, ¿no? Por eso es necesario la paz mental que viene con el silencio de la meditación. Así que a la gente que está en psicoterapia le sería muy bueno practicar meditación. Así como a la gente que solo practica meditación y nunca ha hecho psicoterapia, también le haría muy bien la psicoterapia, porque el que simplemente medita, incluso en monasterios, pueden estar mucho tiempo rumiando y enganchado a las mismas reacciones emocionales por no haber tenido una buena catarsis
en una buena psicoterapia y haber sacado el dolor infantil. Entonces, se nutren y se drenan mutuamente estos caminos, y el teatro, que son opuestos complementarios, como decía. Y el teatro ya es para ponerlo en acción en la vida misma, ¿no? Cómo poder ser de otras formas frente a ciertas situaciones y no responder siempre de forma automática. Bien, así que estos tres caminos se pueden profundizar ilimitadamente realmente. Aquí tenemos las virtudes en el eneagrama, que pueden ser deducibles, pero hagámosles un pequeño resumen. En el eneatipo 9, que es el más desconectado de sus acciones, el más inconsciente en su actuar, el más robotizado, la virtud es la acción consciente, ¿no? Estar totalmente presente en lo que va a hacer y hacerlo con conciencia. En el caso del eneatipo 8, nos aparece inocencia, delicadeza. Claro, porque el eneatipo 8 es el más bruto de todos los eneatipos y el que se siente malo por dentro porque ha cometido muchas fechorías, entonces ha pasado muchas veces por encima de los demás y eso hace que no pueda sentir su núcleo puro, su niño interior. Por eso es necesario que vaya de la brutalidad a la delicadeza y de la sensación de ser malo a la sensación pura de la inocencia. Luego tenemos el eneatipo 1 dentro de los que son motores. Recordemos que los tres de arriba son motores o tenían conflicto con la ira y el impulso. Bueno, aquí en el mapa de virtudes, en el eneatipo 1 ahora, la serenidad es claro que el eneatipo 1 primero tiene que reconocer que tiene ira, que la ira está ahí, que se lo está devorando a pesar de que él se muere. Tiene que ser reconocida para luego, la ira tiene que ser reconocida para luego poder poner la serenidad. Y la serenidad viene junto con la aceptación, que es la palabra que aparece abajo, porque cuando dejo de querer corregir a la realidad, puedo aceptarla. Y ahí viene una sensación de descanso y paz y serenidad para el eneatipo 1. Luego tenemos los eneatipos intelectuales a este lado izquierdo del eneagrama. Tenemos el eneatipo 7 que dice sobriedad y obra. Sobriedad, claro, o moderación, podríamos decir a la gula, moderación a la gula, sobriedad, ¿no? Menos es más. Y obra para que ponga más énfasis. Esto puede verse de dos maneras. Obra, veremos al final que también se ocupa la palabra trabajo. Se puede ver obra en el sentido de que haga una obra, no se quede en la fantasía o en el placer, sino que concrete, ¿no? Dé algo al mundo, pueda dejar un legado, deje una obra, el eneatipo 7, que nunca pone los pies en la tierra, que los ponga de una vez y ayude, ¿no? Y deje una obra. Y por otro lado, más liberador aún, y la parte transpersonal de la palabra obra, es ver la obra divina que ya está hecha, y el eneatipo 7 no tiene que hacer nada, simplemente aceptar y darse cuenta que es parte de una obra que ya está hecha. Luego tenemos el eneatipo 6, las palabras son confianza, goce, instinto, y justamente estas palabras son las que liberarían al eneatipo 6, entrar en confianza, entrar en goce, vivir siempre desde el instinto, ¿no? En vez de irse a ordenar, irse a gozar, darse el permiso que no se le dio en la infancia por tanto castigo y culpabilización, ¿no es cierto? Entonces, este eneatipo 6 tiene que aprender a la confianza, el disfrute del instinto. Cuando un eneatipo 6 logra verlo confiando y gozando, es que está más sano. Luego tenemos el eneatipo 5, el último de los intelectuales, y las palabras son entrega e intensidad. Entrega a la avaricia, porque la avaricia es una pasión de retención, siempre quiere quedarse, no quiere entregar su mundo emocional, no quiere compartir un baile, así que aquí es entrega en general, darse a sí mismo y vivir la intensidad de la entrega, de entregarse a las experiencias, por sobre todo al contacto directo con la realidad, con las personas. Bien, así que cuando hay personas en el tipo 5 que son más entregadas a las experiencias, que se permiten la intensidad, están en vías de sanación. Luego tenemos acá a los eneatipos emocionales. Si partimos desde abajito con el eneatipo 4, vemos ecuanimidad y agradecimiento. Ecuanimidad, poder sostener un equilibrio, y agradecimiento, que hace que el amor vuelva al cuerpo y vuelva la paz al cuerpo. El agradecimiento es una llave al amor,
al amor verdadero, no al amor del anhelo desgarrado del eneatipo 4, sino que es muy ingrato por lo demás. El eneatipo 4 desprecia a veces a su propia familia, se desprecia a sí mismo, y el agradecimiento contrarresta la mecanicidad del eneatipo 4 y lo entra, lo lleva, digo, a poner la atención en la apreciatividad, ¿no? Agradecerlo todo y realmente agradecerlo, apreciar cada cosa. Eso lo haría salir de la queja automática, ¿no? Luego tenemos el eneatipo 3, que es la vanidad, vive para los ojos de los demás, para el qué dirán, y aquí las palabras son autenticidad, veracidad, ¿no? Y esas son palabras que son como un explotar desde adentro. El explotar, la explosión simplemente se arroja hacia afuera, no le importa lo que dirán de lo que salga de ahí. Tiene que, tiene que dejarse, tiene que no importarle lo que salga de sí mismo y cómo se vea eso. Es como un parto, ¿no? La madre no le importa cómo se va a ver la guagua cuando salga, sale de ella y lo natural es dejar brotar, es auténtico, eso es veraz, ¿no? No hay nada más verdadero que un parto, sea como sea, pero se está abriendo paso a algo que es autenticidad, no es para el que dirá, no es para los ojos de los demás, es una forma que nace de la naturaleza interior. Así que vivir desde ahí, obviamente, sana a un eneatipo 3. Aunque el eneatipo 3 tiene mucho autoengaño, tiene que cuidarse de que cuando tiene explosiones de autenticidad y logra ser más creativo y dar un paso en veracidad, no venga la vanidad a jactarse de eso y a llevarse los créditos. Lo mismo en todo eneatipo, pero sobre todo en el 3. Luego tenemos el 2. Aquí las palabras son humildad, reflexión. Claro, humildad al orgullo y reflexión a un carácter que es demasiado impulsivo a nivel emocional, demasiado dramático, que no se da el tiempo para reflexionar sobre sus impulsos, sobre su orgullo mismo, sobre la imagen que quiere dar o sobre lo que le cuesta agachar el moño, no entrar en profunda humildad, rendirse ante algo, no ser tan terco. Ser humilde también es dejar de seducir y pretender que quieres gustarles a todos, como lo hace el eneatipo 2. Es tener más, eh, también como el 7, ¿no? Es como bajar las revoluciones, lo lleva a la humildad, porque el orgullo tan inflado que es, cree que puede ir por todas, ¿no? Entonces, humildad al orgullo, ¿no? Ahora, como en todo, como en todas las virtudes, es necesaria una profunda sinceridad para este trabajo porque no todos se pueden camuflar, ¿no? Humildad justamente al orgullo, ya sabíamos que los eneatipos 2 van de humildes, son personas muy serviciales, que adulan a los otros, entonces se puede camuflar y uno podría decir, ya está trabajado, pero esa es la humildad de la conducta. Esto es la humildad que hablamos de la virtud, es una humildad de haber roto las corazas del orgullo, realmente, ¿no? Bien, ahí tenemos una primera pasada a las virtudes y vamos a hacerlo de forma, por cada eneatipo, digamos. Aquí tenemos primero el eneatipo 1, la virtud, decíamos, es la serenidad de la ira en el eneatipo 1 deviene de la aceptación de todo lo percibido. Solo ahí la personalidad se relaja y tiene espacio el ser. Buscar siempre mayor flexibilidad ante todas las situaciones, eso le serviría también al eneatipo 1, que es muy rígido, muy tieso, ¿no? Buscar el goce por sobre las exigencias, acercarse a todas las características positivas del eneatipo 7. Relajar la tensa autoexigencia. Acercarse al punto de distensión en todos los eneatipos veremos que les sirve mucho. Liberar los instintos y la ira sin necesidad de control. Placer y catarsis, dos palabras que podrían ser puertas de sanación para el eneatipo 1. Ver siempre más posibilidades en vez de solo una supuesta forma correcta que debería ser. El eneatipo 1 es muy terco en cómo se deberían hacer las cosas. Entonces, poder relajarse y ver más posibilidades, ¿no?
Jugar, sacarle la gravedad y seriedad a las cosas a través de la capacidad lúdica. Reírse de sí mismo cuando se cree tener la razón. Reírse de la moral justiciera. Reírse de sí mismo le sirve mucho porque este es un eneatipo muy denso, muy grave. Muy bien. Eneatipo 4. Aquí la virtud es la ecuanimidad, decíamos, o el agradecimiento. Un eneatipo 4 realmente agradecido, no de la boca para afuera para efectos de su mundo social, sino agradecido interiormente, es uno que ya empieza a sanarse, ¿no? La ecuanimidad deviene del reconocimiento de la identidad sagrada del ser tras la identidad falsa de uno mismo, ¿no? Tiene que reconocer el fondo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es amorosa, ¿no? Pero las heridas nos generan el desprecio. Sentir el origen en la unidad disuelve las falsas identificaciones. Tomar conciencia de todo tipo de autoboicot, no puedo, no valgo, etc. Dejar de mirarse el ombligo y ayudar a los demás y a su entorno. De esa forma tendrá que pararse en sus propios pies para así poder contribuir a otros. Es necesario para el eneatipo 4 levantar la cabeza y darse cuenta que tiene un mundo alrededor y que no se puede ahogar en un vaso de agua, que hay otros que están pasando lo peor y que podría ser realmente de ayuda. Practicar la armonía consciente soltando toda queja, ir de la queja a la creatividad. Salir de la parte del pantano de ser quejumbroso, ¿no? Tiene que estar siempre vigilante ese pantano, el eneatipo 4. Darle espacio y practicar conscientemente el agradecimiento, ya lo decíamos. Buscar la sensación de capacidad y acción perfeccionista del eneatipo 1, tomando sus rasgos como útiles, sus rasgos útiles como la autonomía y la autovalía. Así que cuando se desplaza hacia el eneatipo 1, el eneatipo 4, se le confiere en esta sensación de mayor capacidad, de mayor asertividad con respecto a todo. Muy bien, vamos con el eneatipo 2. Aquí la virtud se habla de que es la humildad. La humildad viene de soltar la creencia de ser especial. Bastante difícil para el eneatipo 2. Uno solo tiene voluntad y real libertad cuando renuncia a los caprichos de la personalidad y se alinea con una voluntad mayor o divina. Así que una cosa es el libre albedrío. El libre albedrío realmente no son los caprichos del ego, es como haz lo que quieras, ¿no? Eso no es libre albedrío, eso queda a merced de la neurosis realmente y del autoengaño. Libre albedrío, como han dicho grandes maestros, es poder elegir libremente, pero por encima de tus propias tendencias. Eso quiere decir que difícilmente el libre albedrío consciente va a llegar a dañar a los demás, ¿no? El libre albedrío es estar por encima de tus propias tendencias automáticas y elegir por encima de tus tendencias automáticas. Ese es el libre albedrío real. Y eso es difícil cuando uno tiene una emocionalidad demasiado caprichosa. El eneatipo 2 necesita bajar el orgullo, ¿no es cierto?, de hacer su capricho y rendirse a una voluntad mayor. Renunciar a los caprichos, dejar de seducir y dejar de manipular. Eso lo hace virtuoso al eneatipo 2. Practicar la neutralidad y la sana indiferencia emocional. Romper la autoimagen de heroína o dadora. Detenerse por completo y buscar la introspección. No estar tan hacia lo externo, tan extrovertido como es el eneatipo 2, volcarse hacia adentro. Dejar de idealizar o sentir decepción, ya que el eneatipo 2 es muy bueno para ser romántico e idealizar personas y rápidamente decepcionarse de las personas, entonces muchas veces vive así el amor, ¿no? Yo veo el patrón del eneatipo 2 que me llega, por años me ha llegado a la consulta, mujeres eneatipo 2 que viven en el amor romántico, pensando, idealizando cuándo va a llegar, o alguien que están enamorados, o con alguien con el que están saliendo, y es maravilloso todo, súper idealizado,
y después cuando ya no sienten el feedback de vuelta, viene la decepción. Pero siempre ruido emocional, digamos, drama emocional, todo esto le quita energía al eneatipo 2. Debiera aprender a ser no emocional también el eneatipo 2 y poder llegar a una sana indiferencia espiritual, un desapegarse del show de las emociones y poder percibirse, ¿no? Percibir el amor y la paz que está detrás de las emociones. Y bueno, dejar los halagos compulsivos que son propios de este orgullo adulador que seduce con la adulación. Pasamos al eneatipo 8, siguiendo la psicodinámica. La virtud en el 8, que es la lujuria, es la inocencia, ¿no? Al más cabrón del eneagrama le convendría practicar la inocencia, contactar con la inocencia, pero la que deviene del reconocimiento de la pureza intrínseca que existe detrás de toda agresividad dolida, ¿no? Ya que así comenzó este patrón de carácter de agresividad dolida, necesitaría contactar con eso que está antes de la agresividad dolida, cuando era un bebé, cuando no estaba ese mundo violento en su percepción. Acceder a la receptividad, a la delicadeza y la ternura de forma consciente. Sumergirse en el miedo a lo desconocido para reconocer la vulnerabilidad y los espacios donde no se tiene control. Sumergirse en el miedo a lo desconocido para reconocer la vulnerabilidad y los espacios donde no se tiene control. Es que sucede que el eneatipo 8, más que miedo a las personas, le tiene miedo, qué sé yo, a los fantasmas, a los extraterrestres, a la magia, cosas donde no puede con su parte bruta controlar la situación, ¿no? Practicar la humilde sumisión a la autoridad le serviría mucho, ya que desafía a la autoridad constantemente y le cuesta mucho subyugarse a una autoridad y hacerle caso, así que es parte de su sanación. Dejar de estar a la defensiva, sostener una confianza inocente sin que se convierta en otra forma de manipulación. Es que sucede que es muy hábil la mente del lujurioso, que siempre quiere tener el poder y a veces cuando aparece una ternura y ve que esta ternura seduce a los demás, rápidamente como que viene la parte lujuriosa y quiere a través de la ternura tomar más poder, ¿no? Y ocupa la ternura como otra máscara, ¿no? Un poco cínica. Entonces tiene que poder sostener la confianza en esta inocencia, pero sin caer en este cinismo y manipulación. Reconocer también el sentido profundo de la responsabilidad a la luz de las leyes universales. Y por ahí yo he visto que el eneatipo 8 comienza a sanarse cuando se da cuenta que existe el karma, ¿no? Quizás nadie le va a devolver el golpe, pero la vida se encarga de devolverle el golpe. Y cuando se da cuenta de que hay leyes universales y de que la energía que uno da se devuelve multiplicada, wow, ahí se empieza a querer alinear el eneatipo 8 y poner toda esa fuerza en canalizar esas energías desbordadas. Ser cordial y responsable con todas sus relaciones en general también es parte de acceder a la virtud en el eneatipo 8, que es bastante mal educado, insolente, se le sale lo insolente y lo justifica rápidamente. Necesita aprender a ser cordial, a ser amable en general. Y no solo para su conveniencia, para lograr lo que quiere, sino que simplemente por ser amable. Muy bien. El eneatipo 5, la virtud es la entrega, y aquí es una entrega a las experiencias, a abrirse a las experiencias emocionales, creativas, sexuales, así como a la intensidad de los sentidos. Romper la compulsiva tendencia al análisis y al congelamiento. Desapegar y darse en el sentido de soltar la cara. Le convendría bien. Bien. También compartir lo aprendido, ya que se quedan, se guardan todo lo que observan, compartir sus observaciones, su inteligencia. Que ver el árbol no impida ver el bosque, ya que se especializan y terminan viendo mucho los detalles y ofuscándose a veces por detalles sin ver la totalidad. Necesita cultivar una mente holística el eneatipo 5. Es como que eso contrarresta esta cosa de aislarse en una parte de su propio castillo, como que se va a la última torre porque le invadieron los otros salones, pero después se quedó ahí, ¿no? Entonces se separa incluso por dentro, necesita ver el todo, tanto ver una unidad en sí mismo,
bajar a su emoción, su sexo, su cuerpo, hacerlo parte de su unidad y su exterior también, ¿no? Ver el mundo como un todo. Entrar en contacto con el amor y la confianza perdidas, buscar la experiencia por sobre el saber. Y este tiene que acercarse a las características del eneatipo 8, recuperar la intensidad, el poder animal, el, eh, la sensación de permisividad, de atreverse a vivir experiencias. El eneatipo 7, la virtud es la sobriedad o moderación, buscar la sobriedad del eneatipo 5, menos es más. Le sirve relajarse al eneatipo 5 y buscar también la soledad del eneatipo 5 en vez de siempre buscar la fiesta, las relaciones, ¿no? Que es muy característico en el gozador. Construir en vez de abandonar, profundizar en vez de variar, no ser tan picaflor, tan dilitante, sino que poder construir, profundizar, ¿no? Terminar lo que se empieza, ¿no? Para más de lo mismo, parte de lo mismo. Aprender a ser más confrontativos. El eneatipo 7 le cuesta ser confrontativo, le cuesta terminar una relación si quiere terminarla. Bueno, eso a veces no le cuesta tanto, pero sí le cuesta decir cosas que no caen bien, ¿no? Y se puede retorcer mucho para no decirlo, ¿no? O encontrar maneras diplomáticas de decir algo que simplemente siendo directos sería mucho mejor. Es como que no quiere caer mal nunca porque trata de ser muy carismático, es su narcisismo el que le impide ser confrontativo. Encontrar la libertad del corazón en la toma de responsabilidades conscientes. Tiene que unir la libertad y la responsabilidad. Eso es parte del desarrollo de un eneatipo 7. Sostener el dolor y la frustración propia y no escapar frente al dolor ajeno. Siempre cuando se pone desagradable la cosa, como el dolor, la frustración propio o ajeno, quiere escapar hacia la risa, hacia el humor, hacia el placer, hacia la droga, ¿no? De alguna forma no le gusta entrar en los infiernitos al eneatipo 7, pero claramente que lo necesita. Dejar de manipular y hacer trampa impulsivamente, arrepentirse de corazón, ¿no? De todas estas trampas, como que siempre le baja el perfil el eneatipo 7 a todas las trampas que hace. Entonces, como, no, pero si no fue para tanto, en algún punto tiene que darse cuenta que sí fue para tanto, que dañó. No huir cuando las cosas se pongan desagradables, ¿no? Aprender a sostener ahí. Muy bien. Vamos ahora con el triángulo interior, eneatipo 9. La virtud aquí es la acción consciente o asertividad. Tiene que poner el acento en lo realmente importante, dejando de lado toda acción mecánica. Lo importante se relaciona al camino de su ser y sus necesidades más profundas. Hacer introspección, cuestionarse, indagarse, contactar con los propios deseos, generar un camino propio. Tiene que tener iniciativa, cuestionamiento, tiene que mirar hacia adentro, tiene que tomar desde adentro lo que quiere hacer afuera. No puede venir simplemente pegarse a la afuera, tiene que venir desde adentro. Iniciar proyectos creativos individuales, sin pegarse a los demás, sin querer hacer grupo. Aprender a ponerse en un lugar visible a nivel social, aprender a brillar y ser el centro. Claro, porque necesita ir al espacio de distensión, que es el punto del eneatipo 3. Tiene que ir a la vanidad sana, que fue el que perdió cuando se olvidaron de él en la infancia y él se aprendió a olvidar de sí mismo. Entonces tiene que volver a un espacio visible en donde se le dé el aplauso, el reconocimiento, de brillar, ser exitoso, estar en el medio de alguna forma. Es sanador, aunque en un principio claro que le incomoda al eneatipo 9 porque ahí está su mayor herida. Recobrar la sensación de sí que le otorgará el reconocimiento de las verdaderas necesidades en cada momento sin dejarse arrastrar por el entorno. Muy bien, pasamos al eneatipo 6, la virtud aquí es la confianza, el coraje, reconocer los miedos y enfrentarlos, salir de la zona cómoda e ir en busca de la libertad. También es bueno que reconozca los miedos que son reales de los imaginarios. ¿Ah? Bueno, salir de la comodidad e ir a buscar la libertad, que también se perdió, ¿no? Darse permiso en todas las áreas que estaban culpabilizadas, permiso para equivocarse sobre todo, ¿ah? Esa que abarque todas las áreas. Distinguir la paz de la seguridad, que es muy importante, porque a veces cuando está seguro cree que ahí está tranquilo todo, ¿no? Pero sigue el miedo debajo, entonces tiene que encontrar paz profunda en su interior, no simplemente seguridad.
Abrirse a las relaciones soltando todo juicio. En vez de estar sospechando de todos los demás, ya, entregarse, abrirse, comunicarse, conocerlos, preguntar. Soltar los apegos y el miedo a la traición, siempre con el fantasma de la traición, por eso busca alianzas de lealtad, ¿no? Pero tiene que aprender a soltar los apegos, a vivir cada momento. Todo se sanaría con un contacto constante al presente en cada uno de los egos. Aprender a ser flexible y dejar surgir la espontaneidad. Salir del encierro de los pensamientos para vivir lo novedoso. Adentrarse a conocer la confianza y libertad de la soledad. Muy bien. Vamos con el eneatipo 3. Y aquí está la virtud que sería la autenticidad o veracidad. Buscar diversos espacios creativos y afectivos en donde se pueda vivir la espontaneidad y la autenticidad, ¿no? La creatividad se abre desde adentro, ¿no? Los afectos también se tienen que abrir desde adentro hacia afuera. No se pueden falsear también, ¿no? La creatividad o la afectividad, ¿no? Dejar que las cosas se hagan a través de él en vez de estar siempre forzándose por lograrlo, ¿no? Incluso en el mundo espiritual, en el camino espiritual, aprender a soltar y que la espiritualidad pase por él en vez de él lograr su sanación. Ahí hay un gran autoengaño. Aprender a dejar de actuar para abrirse a sentir, detener toda acción. Cuestionarse para quién hace lo que hace, ¿no? Esto es como ir un poco al punto 6, que es el que duda, el que se cuestiona, necesita para sanarse el eneatipo 3 cuestionarse a cada momento para quién hace lo que hace, ¿no? ¿Está haciéndolo para un público o realmente es para su propio corazón? Dejar de basar su trabajo en referencias externas, ¿no? Que es pura vanidad. Conocer su fealdad, expresar lo que no se ve bien, ¿no? Aprender del fracaso como un verdadero maestro. Buscar la bondad, la compasión y el servicio por sobre el éxito. Todas estas cosas ayudan a que este eneatipo 3 sea más auténtico. Bien, ahí los vimos todos y podemos aquí mencionar herramientas para el trabajo interior que ya veníamos recordando. Una es la autoobservación. Si no puedo observar mi propia mecanicidad, cómo estoy pensando, cómo son mis emociones, mis reacciones automáticas, qué es lo que me gusta hacer, voy como impulso, satisfago mis ganas o están reprimidas, ¿no? Cómo está mi cuerpo, cómo me paro, qué postura y tensiones tengo. La autoobservación es clave para este trabajo. Luego tendríamos la parada interior, la presencia corporal y el silencio, ¿no? Aprender a parar la mente, parada interior, realmente lo podemos hacer, no es imposible parar la mente, es muy fácil. Tú paras, simplemente te observas, pones tu atención en la última exhalación, dejas ir el contenido que había y pones tu presencia en el cuerpo. Y el silencio, ¿cómo encuentras el silencio? Escuchando. O uno está hablando o cuando escuchas a alguien, ¿estás realmente escuchando a ese alguien? Obsérvate cuando escuchas a alguien, o ahora mismo que me estás escuchando, obsérvate si tú estás pensando por dentro mientras me escuchas, o realmente me estás escuchando y estás en silencio interior. Esa es la real escucha. Ahora, cuando te vas a la presencia corporal, es decir, a todos los sentidos, tu temperatura, la audición, los colores, el olfato, la temperatura, esa sensación sentida te lleva al silencio, porque te pones a escuchar con todos los sentidos, ¿no? Como percibir. Simplemente percibir es como otra forma de amar. Captas con todos los sentidos y en ese momento de escucha, solo hay eso, hay escucha, no hay una interpretación dentro de tu cabeza, simplemente te fundes con lo escuchado y hay presencia corporal y silencio. Ahí se produce la parada interior. Cuando logras este espacio adentro, súmale el recuerdo de sí. Es decir, la sensación de yo soy. Puedes decirte yo soy por dentro y sentir tu ser aquí, ahora, tu presencia manifestada, que es única y a la vez está unida a todo lo demás. La vida es real solo cuando yo soy, solo cuando recuerdo mi ser. Ahí la vida es real y salimos del automatismo. Y luego está la desidentificación y la consideración externa. La desertificación de qué? De la programación exterior del ego, del eneatipo. Tienes que darte cuenta que eso es una programación externa y no creer que eso eres tú. Aprender a desidentificarte, decirte, este eneatipo que me atrapa y que genera mis conductas no soy yo.
¿Mm? Y cuando te das cuenta que este egoísta interior que manipula y manipula no eres tú, puedes practicar la consideración externa. Cuando esto se hace conscientemente, realmente es una forma de practicar el recuerdo de sí, de practicar el amor. Es decir, poner al que antes de comer tú, le das de comer a la consideración externa. Imagínense si hiciéramos esto con todas las personas. Es como sacar y simplemente ayudar a esa unidad, a ese campo disponible. Es para mí un sinónimo de la espiritualidad. El ego es lo que impide que estas conductas egoístas y la energía se va en eso. Entonces la consideración externa practicada conscientemente nos saca de en medio y nos hace contactar con la unidad, porque somos realmente unidad, no estamos separados de los demás. Entonces, a tener este entendimiento de consideración externa, podemos sacar nuestro ego automático de en medio y tener recuerdo de sí, recuerdo del ser y estar para el otro. Siempre que se haga de forma consciente, porque si se hace de forma automática, obviamente te está. Ahora, el que sufre, quizás lo habíamos mencionado antes, de lo que vivimos en el día. Así que habría que decir que ambas corresponden a un nivel inconsciente de la mente, vigilia y sueño. Luego, conciencia de sí, que es sí estar en recuerdo de ti mismo, estando consciente de tu pensar, sentir, desear, hacer, ¿no? La totalidad de ti en el momento presente. Esa es la conciencia de ti, la conciencia del ser. Esa conciencia tiene que ser practicada y acumulada en el ser humano, es la presencia y es como decir, pero solo se es posible llegar ahí a través de la acumulación de la conciencia de sí. Si no estás consciente de tu ser, imposible que estés consciente de la unidad universal, ya son palabras mayores. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro que nos muestra también niveles de conciencia. Podríamos decir que el maestro ya iluminado es uno que ego no tiene, la experiencia tiene el máximo de experiencia y el conocimiento tiene el máximo de conocimiento. Luego tendríamos un guía que el ego tiene ego, pero lo tiene bajo control o completamente purificado, como completamente domado. Experiencia tiene y conocimiento también tiene. Luego vendría un nivel de instructor más abajo, que es el ego sigue teniendo, el ego pero lo sigue dominando a él, es un ego espiritual. Busca lo real, pero igual se autoengaña. Entonces el ego lo sigue dominando. Y experiencia tiene y conocimiento también tiene. Y luego tenemos al profesor que tiene un ego ilusorio, no busca lo real, es decir, no le importa la búsqueda de la verdad, pero tiene conocimiento, pero no tiene experiencia. Seguramente por eso no busca la verdad, no busca lo real, porque queda solo en la teoría. Y por último tenemos el nivel más bajo, que es el cuentacuentos, que tiene ego ilusorio, no busca lo real, no le importa buscar lo real, experiencia no tiene y conocimiento tampoco tiene. Pero era fundamental dentro del sufismo, por ejemplo, es fundamental la figura del cuentacuentos porque es el que puede inspirarnos con sus historias a llegar al nivel más alto, al nivel del maestro. A través de los héroes de las mismas historias uno se puede identificar con los héroes y querer llegar tan alto como los héroes. Y eso es la experiencia de las religiones que nos muestran un avatar, un héroe que nos inspira a poder llegar y hacer ese camino. Así que el cuentacuentos es muy importante para la inspiración, como las mitologías antiguas son la inspiración para hacer el viaje interior. Por último, les cuento, quizás ya lo conocen, pero este cuento de la vaquita, que nos habla justamente de lo que tenemos que ir dejando atrás si queremos avanzar en este camino. El cuento de la vaquita habla de un maestro y un discípulo que iban caminando por unas montañas y de pronto había una casa muy pobre y en esta casa que era
era una choza, tenía piso de tierra, nada más, y solo había una vaquita que le daba de comer a toda la familia con la leche que vendían. Entonces eso era todo el capital de esta familia muy pobre, era la vaquita. Y el maestro, pasando con el discípulo por afuera, le dice, anda y mata a la vaquita. Y el discípulo, que nunca cuestionaba a su maestro, fue y empujó a la vaquita por el barranco y la vaquita murió. Pasaron los años, se fueron de ahí, el maestro murió y pasados los años pasó nuevamente el discípulo por estas montañas, eh, por fuera de esta casa, y que ya no era la misma casa, ya no era pobre, sino que ahora tenía mucha abundancia, era una casa muy lujosa, y lo invitaron a tomar once adentro de la casa. Ahora ya tenían mucha hospitalidad, y al pasar por ahí, esta familia le contó al monje que antiguamente ellos eran muy pobres y que solamente tenían una vaquita que daba leche y con eso vivían vendiendo esa leche y nada más. Hasta que un día le dijeron, la vaquita se cayó por el barranco y murió. Y nos quedamos sin vaquita y como teníamos que trabajar y hacer algo, buscamos otros medios para trabajar y encontramos medios de trabajo que nos reportaron mucha más ganancia y ahora tenemos una casa muy lujosa y un muy buen pasar. Ahí recién el monje vino a entender la enseñanza de su maestro. Al soltar la vaquita, simplemente ahí ellos estaban apegados a su vaquita y al soltarla pudieron expandirse. Entonces el cuento nos invita a pensar en nuestra propia vaquita. ¿Cuál es tu vaquita? ¿No? Ahora que ya estás empezando a ver tu eneatipo dentro del eneagrama, ¿cuál es tu vaquita? Bueno, el eneatipo mismo es una gran vaquita para soltar, y cuando la soltamos vamos a expandir nuestra conciencia. Y puedes revisar en tus áreas actuales cuál está siendo tu vaquita, tu trabajo que ya no quieres, una pareja que ya está intoxicada, que tienes que salir de ahí, o tu miedo a entregarte al amor. ¿Cuál es tu vaquita? Puede ser algo externo o algo interno, alguna adicción, etcétera, ¿no? Un apego, una emoción. Suelta tu vaquita y expándete. Muy bien, por último aquí un mapa de las ideas santas. Oscar Ichazo decía que esto no valía mucho la pena hablarlo porque es un catalizador que sirve en momentos específicos del proceso interior, pero aún así voy a dar una pizca de lo que esto significa. Es como cada uno de los eneatipos entra, es como la llave o el puente hacia la conciencia de unidad, pero tienen que ser entendidas en su contexto para cada eneatipo. En el caso del eneatipo 9, la palabra es amor, porque si él se ama a sí mismo, entra en contacto con el amor universal. Es lo único que le falta al eneatipo 9, es el amor interno, porque como ya ha disuelto las barreras con los demás, entra al tiro en una experiencia de unidad. Para el eneatipo 8 la palabra es verdad, porque tiene que darse cuenta que la verdad es unidad. El eneatipo 8 siempre ve muy en blanco y negro, los que están conmigo, los que están en mi contra. Entonces tiene que aprender a ver que no existe tal dualidad, y que en el fondo de la experiencia de la naturaleza o en el fondo de la mente todo es uno. Esto lo hace entrar en contacto con la unidad. Luego está el eneatipo 1, la palabra es perfección, porque este tiene que rendirse a darse cuenta que todo ya es perfecto y no tiene nada que corregir ni mejorar. Cuando acepta la perfección del todo, entra en la unidad. Luego tenemos los intelectuales, en el 7, sabiduría, trabajo. La sabiduría antiguamente era equivalente a la palabra prudencia, y es bastante lo que le falta de prudencia al eneatipo 7, que es muy impulsivo por seguir su curiosidad y su gula. Sabiduría, prudencia, ¿no? Poder ocupar todas sus integraciones, que no sea solo conocimiento o información, sino que pueda traerlo a su cuerpo, a su vida. Eso es sabiduría, aplicar el conocimiento que acumula. Y el trabajo, para darse cuenta de que el trabajo divino, el trabajo de la naturaleza divina ya está hecha y no tiene que ni siquiera pensar, simplemente sentir ese trabajo que ya está hecho, porque el eneatipo 7 siempre quiere rellenar con su mente, le conviene escuchar el trabajo o la obra de Dios que ya está hecho. Eso lo ilumina. Luego tenemos el eneatipo 6, las palabras son fuerza o fe,
y habla de no fe como un apego a creencias, sino que una fe en el sentido de entrega, en el sentido de certeza. La verdadera fe es una profunda certeza que nos permite entregarnos, sentir una entrega a una fuerza mayor. Esta entrega nos conecta con el flujo del instinto, con el goce, con la confianza. Cuando se entrega a la entrega, el eneatipo 6, luego tenemos la palabra origen para el eneatipo 4, que tiene que conectar con el origen sagrado, con el origen en la unidad, no con el origen de su familia en donde siente el desprecio y siente el trauma, sino que incluso antes, y más allá de sus vidas pasadas, incluso cuando se da cuenta que en el origen hay solo divinidad, toda su queja se cae de un plumazo y puede vivir desde el agradecimiento y entra en la unidad. Para el eneatipo 3, armonía y esperanza. Son palabras que lo invitan a soltar el control de buscar lograr las cosas y lograr ser eficiente y dejar que el universo lo traspase, teniendo la esperanza de que todo suceda sin él, pero por él, ¿no? O por ella. Y luego el eneatipo 2, las palabras voluntad y libertad, como decíamos, se refieren no a la voluntad ni a la libertad del capricho, sino que a la voluntad y la libertad de Dios o de la divinidad, cuando uno se alinea a una voluntad más alta y actúa no por capricho, sino por mandato divino, diríamos, ¿no? Así que de esta forma cada uno de estos eneatipos entra en la experiencia de la unidad. Son puentes o llaves para que accedas a la unidad, pero esto tiene que entenderse más allá de lo intelectual. Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase de los caminos medicinales. Saludo a tu presencia y te agradezco por toda tu atención. Nos vemos.